Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a continuar con la serie Hematología Clínica y el día de hoy veremos serie blanca. Perdonen los sonidos urbanos que puede haber por aquí, música, automóviles, perros, pero vamos a concentrarnos en el contenido médico. Serie blanca. Hemograma. En el hemograma se refleja, además de la cifra total de leucocitos, que normalmente está entre 6.000 y 10.000 en un microlitro, el porcentaje de cada tipo celular, la denominada fórmula leucocitaria. Los valores normales de distintos tipos de leucocitos en términos absolutos y relativos. Solo para recordar los valores de los distintos tipos de leucocitos, los neutrófilos deben de estar entre 55 y 65%. Lo que corresponde a valores entre 3.000 y 5.000 microlitros. Los linfocitos deben de estar entre 25 a 35%, lo que corresponde de 1.500 a 4.000 por microlitro. Los monocitos de 4 a 8%, lo que corresponde de 100 a 500 en un microlitro. Los eosinófilos entre 0.5 y 4%. Lo que corresponde de 20 a 350 en un microlitro. Finalmente, los basófilos de 0.5 a 1%, lo que corresponde de 10 a 100 en un microlitro. Ahora hablemos de leucocitosis. La leucocitosis es el aumento de la cifra total de leucocitos por encima de 10.000 en un microlitro. En la mayoría de los casos se debe a un aumento en los neutrófilos, la neutrofilia, y la causa más frecuente de la misma son las infecciones de cualquier origen, ya sean bacterianas, virales, fúngicas o parasitarias. También puede haber causas no infecciosas de leucocitosis. Incluye el dolor agudo, procesos inflamatorios, colagenosis, situaciones posthemorrágicas, hipertermia, quemaduras extensas, crisis gotosa, feocromocitoma, otras neoplasias sólidas o hematológicas, coma diabético, intoxicaciones por metales pesados o monóxido de carbono. Pueden existir algunas reacciones leucemoides que hay que tener presentes. Se definen como elevaciones importantes en el recuento leucocitario más allá de 30.000 por microlitro, que plantea el diagnóstico diferencial con una leucemia. Aunque pueden existir formas inmaduras en sangre periférica, a diferencia de las leucemias, no existen blastos ni una parada en la maduración de los leucocitos. Al igual que las leucocitosis de menor intensidad, lo más frecuente es que las reacciones leucemoides estén constituidas principalmente por neutrófilos y menos frecuentemente por otros tipos celulares. Para las de tipo neutrofílicas pueden ser ocasionadas por sepsis y otras infecciones bacterianas, intoxicaciones, colagenosis o quemaduras extensas. En las linfocíticas puede ser ocasionada por mononucleosis infecciosa y otras infecciones virales como toxoplasmosis, tuberculosis o algunos tumores. Para la de tipo eosinofílica puede ser por síndrome hipereosinofílico, crisis alérgicas, parasitosis, carcinomas mucosecretores y algunos linfomas. También se puede presentar una leucoeritroblastosis, que se trata de la presencia de precursores mieloides en la circulación sanguínea junto con precursores eritrocitarios o eritroblastos. La causa más frecuente es la ocupación de la médula ósea por una neoplasia sólida o hematológica. También ocurre en la mielofibrosis, ya sea esta secundaria, es decir, por intoxicaciones, tuberculosis o idiopática. Bien, ahora vamos a hablar de linfocitosis. Se define como el aumento de la cifra total de linfocitos por encima de 4.000 por microlitro. Puede tener diversos orígenes: fisiológica en niños y especialmente en recién nacido, infecciosa, por infecciones bacterianas crónicas, tuberculosis, mononucleosis infecciosa, tras la recuperación de algunas viriasis como rubiola, parotiditis, varicela o hepatitis, fiebre tifoidea, etc. Hemopatías en la leucemia linfática crónica, leucemia aguda, anemia plásica y anemia perniciosa. Enfermedades inflamatorias como la vasculitis, enfermedad de Crohn, colitis ulcerosa y enfermedad del suero. Endocrinopatías en diabetes, enfermedad de Addison, acromegalia y otras. O por radiación. Monocitosis. La monocitosis es la presencia de más de 1.000 monocitos en un microlitro. Aparece en procesos subagudos o crónicos. Puede ser ya sea por infecciones tras una infección aguda como varicela, sarampión, parotiditis, o en infecciones crónicas por tuberculosis, brucelosis, paludismo o leishmaniasis. En hemopatías
por agranulocitosis y neutropenia cíclica, leucemia mielomonocítica crónica, algunas leucemias agudas y síndromes mieloproliferativos crónicos, enfermedad de Hodgkin. También en algunas enfermedades autoinmunes clásicas como artritis reumatoide y lupus eritematoso sistémico. Eosinofilia. Existe una eosinofilia cuando la cifra total de los eosinófilos supera los 500 en un microlitro. Existen numerosas causas. Puede ser por enfermedades alérgicas como asma bronquial, hipersensibilidad a alimentos o fármacos, picaduras de insectos, etc. Por infecciones de forma típica en las parasitosis como triquinosis, filariasis, hidatidosis, etc. En enfermedades cutáneas como pénfigos, dermatitis atópica, eczema, psoriasis. En hemopatías como la leucemia mieloide crónica, leucemia eosinofílica y a veces la eosinofilia constituye un síndrome paraneoplásico que acompaña algunos tumores sólidos. En endocrinopatías como la enfermedad de Addison, mixedema o hipopituitarismo. En radioterapia también se puede presentar en intoxicaciones por arsénico, benzol o barbitúricos, así como de origen idiopático. Basofilia. La basofilia se define por una cifra de basófilos superiores a 50 por microlitro. Es muy infrecuente y aparece en casos de hipersensibilidad a algunos medicamentos o alimentos. En el mixedema, hiperlipidemias y en casos de síndrome nefrótico. Leucopenia por neutropenia. También puede presentarse una leucopenia por neutropenia. Se entiende por leucopenia a la existencia de cifras de leucocitos inferiores a 4000 por microlitro. Lo más frecuente es que se deba a una neutropenia por descenso de los neutrófilos por debajo de 1500 por microlitro. Una auténtica neutropenia coincide con leucopenia. Las neutropenias se pueden clasificar según su origen, ya sean congénitas o adquiridas, o según su gravedad: leve con más de 1000 neutrófilos por microlitros, moderada entre 500 y 1000 neutrófilos, o severa con una agranulocitosis de menos de 500 neutrófilos por microlitro. Las neutropenias congénitas son un grupo de síndromes como el síndrome de Costman, el síndrome de Shediac-Hidaki con albinismo, síndrome de Schwarzman-Diamond, acompañado de insuficiencia pancreática. Hablando de las neutropenias adquiridas secundarias, puede ser inducida por fármacos y la lista es muy extensa. Muchas veces resulta imposible establecer una clara relación causal entre el consumo de algún determinado fármaco y la aparición de una granulocitosis de origen infecciosa, frecuentemente tras infecciones virales, en la infección por VIH y en ocasiones por infecciones bacterianas o por riquecias o protozoos como paludismo y leishmaniasis. En sepsis puede aparecer también una neutropenia como consecuencia clásica del agotamiento del compartimiento medular, el cual indica la gravedad del proceso. Otra causa es la tóxica, en intoxicaciones por medicamentos o metales pesados. También puede ser por deficiencia nutricional, ya sea por leucopenia carencial, cuando hay mielopoiesis ineficaz en el déficit de folatos, vitamina B12 o cobre. Puede estar asociada a metabolopatías como la cetoacidosis diabética, endocrinopatías como el mixedema o en el panhipopituitarismo. En algunas enfermedades hepatoesplénicas como cirrosis hepática, trombosis portales, esplenomegalias primitivas y otras enfermedades que cursen con hiperesplenismo. También se puede presentar en algunas enfermedades reumáticas como lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide o síndrome de Sjögren. En algunas hemopatías como anemia aplásica, ferropenia crónica, algunas leucemias agudas. También se puede observar leucopenia en caso de neoplasias sólidas con invasión metastásica extensa de la médula ósea, aplasia de la serie mieloide y en ocasiones se asocia a la existencia de algún timón. En neutropenia isoinmune en el recién nacido por paso de anticuerpos de inmunoglobulina G con especificidad contra antígenos granulocitarios. De la misma forma, por radiaciones en personas que tienen un trabajo que implica exposición prolongada a la radiación o por tratamiento prolongado radioterápico. Linfopenia. La linfopenia se define como una cifra de linfocitos inferior a 1300 por microlitro. Puede surgir en procesos sépticos, tuberculosis, infección por VIH, en el descenso de los linfocitos CD4 al progresar el VIH, en lupus y en endocrinopatías o tras el tratamiento
con corticoides y tras el tratamiento con agentes citoestáticos, radioterapias o globulinas antilinfocíticas. Monocitopenia, definida por cifras inferiores a 200 por microlitro. Puede aparecer en el curso de infecciones agudas, tratamientos con agentes citoestáticos o administración prolongada de corticoides, y en algunas hemopatías como la anemia aplásica, eosinopenia. Es posible observarla en la fase de lucha en la mayoría de las infecciones agudas, en tuberculosis, síndrome de Cushing, tratamientos prolongados con corticoides, estados de estrés general como traumatismo, cirugías, quemaduras, así como en la caquexia, vasofilopenia, generalmente en los mismos procesos que se producen en la eosinopenia. También puede presentarse una pancitopenia, que se trata de la disminución en sangre periférica de las tres series, esto es anemia, leucopenia y trombocitopenia. Se distinguen las de origen central y las periféricas. La central, por alteración de la producción, en el caso medular por tumores, mielofibrosis, anemia plástica, o por deficiencia de folatos también, un timoma o destrucción medular tras radioterapia, aplasias post-quimioterapia o toxicidad medular por fármacos. En la periférica, en el hiperesplenismo por secuestro, destrucción de carácter autoinmune en el síndrome de Evans y virus de inmunodeficiencia humana. También existen formas mixtas, coinciden tanto en una insuficiencia medular como en un aumento de la destrucción periférica. Morfología leucocitaria. Hablemos de granulocitos, granulaciones tóxicas. Ellas se tiñen de manera pronunciada, se asocian con procesos infecciosos, carcinomatosis o quemaduras. De granulación. Se trata de la escasez de granulaciones citoplasmáticas. Se pueden observar en hemopatías graves, leucemias, síndromes mielodisplásicos y mieloproliferativos crónicos. Bastones de Auer son estructuras azurófilas en forma de bastoncillos. Se observan principalmente en células blásticas y promielocitos en la leucemia promielocítica. Anomalía de Pelger-Hut, donde encontramos escasa segmentación nuclear y el núcleo queda reducido a una banda con segmentos. Se da en la anomalía congénita de Pelger-Hut. Pueden existir formas pseudo-Pelger-Hut en infecciones, síndromes mielodisplásicos y mieloproliferativos, anemia aplásica, anemia megaloblástica y leucemias mieloblásticas. Hipersegmentación nuclear con presencia de 4 o más segmentos. Se asocia con anemia megaloblástica, anemia secundaria a enfermedad renal y síndromes mielodisplásicos. En los linfocitos encontraremos granulaciones citoplasmáticas con una granulación en el citoplasma linfocitario aumentada, hallazgo inespecífico que sugiere activación del linfocito, por ejemplo, en situaciones virales, hendidura nuclear, con presencia de una banda fina que recorre el núcleo y le da una apariencia de grano de café. En algunos síndromes linfoproliferativos, tricolinfocito, son prolongaciones citoplasmáticas a modo de pseudópodos, se observan en la tricoleucemia. Célula de Sézary. Se trata de un linfocito con un núcleo cerebriforme característico de la mucosis fungoide y del síndrome de Sézary. Finalmente hablaremos del medulograma. Es imprescindible la relación de un examen de la médula ósea del paciente con una hemopatía. Se puede realizar mediante un aspirado medular, medulograma, siendo necesario a veces extraer un cilindro óseo para estudio de la estructura medular y distribución de sus componentes, una biopsia ósea. El medulograma se realiza mediante la punción external o de la cresta ilíaca con un trocar, aspirando el contenido de la médula ósea con una jeringa. Generalmente la tinción habitual inicial es la de May Grunwald-Ginza. Se puede emplear el material aspirado para la realización de estudios inmunofenotípicos, citometría de flujo y citogénicos, que aportan importante información complementaria en numerosos procesos patológicos. Al examinar al microscopio un medulograma, hay que valorar los siguientes puntos. Celularidad, distinguiendo la médula renal hiperplásica, hipoplásica o aplásica. Producción leucoeritroide. Generalmente la proporción es de 3 a 1. 3 células nucleadas blancas por cada célula de la serie roja. El cociente puede aumentar por hiperplasia de la serie blanca o por hipoplasia de la serie roja. Recuento diferencial según el grado de maduración. Existen valores porcentuales de los distintos tipos celulares. Por ejemplo, para la serie roja,
comprendida por proeritroblastos, eritroblastos basófilos, eritroblastos policromatófilos, eritroblastos ortocromáticos. El valor será entre 20 a 25%. En la serie blanca, comprendida por mieloblastos, promielocitos, mielocitos, betamielocitos, monocitos, linfocitos y células plasmáticas, el porcentaje será entre 75 y 85%. Recordemos que para los linfocitos es del 5 al 10% y en niños puede ir del 20 al 30%. Para las células plasmáticas de 1 al 2%. En la serie reticular está comprendida por las células reticulares linfoides y su porcentaje va de 1 a 3%. Y por supuesto los macrófagos de la misma serie reticular que van de 0 a 1%. En la serie trombocítica encontramos los megacariocitos. Estos van de 0 a 1%. Otro examen a valorar en el medulograma es la citoquímica, con diferentes tinciones que ayuda a la identificación morfológica mediante la detección de determinados compuestos en las células estudiadas. Por ejemplo, la tinción de peroxidasas permite discriminar células inmaduras mieloides o linfoides y ayuda de este modo a diferenciar una leucemia aguda mieloblástica de una linfoblástica. La tinción de Paz detecta la presencia de glucógeno y otros hidratos de carbono. La positividad para esta tinción en los precursores eritroides implica una patología en esta serie. También puede ayudar a diferenciar la leucemia aguda linfoblástica L1 y L2 de la L3, que siempre es Paz negativa. La tinción de esterasas es útil cuando se quiere resaltar el componente monocítico. La tinción de Pearls identifica la existencia de depósitos de hierro, hemosiderina. Y bueno amigos, espero les haya gustado este recorrido, esta clase de laboratorio, hematología clínica serie blanca. Suscríbanse, dejen algún comentario y hasta la próxima.